A las 11 de la noche, Esteban llegó a la clínica. Al ver el coche de su empleado, decidió dejarlo descansar. Pero cuando miró a través de la puerta de cristal, su sangre se heló. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos otra historia impactante de la vida real, una de esas que parecen sacadas de una película, pero que en realidad ocurrieron. Esta vez, nos trasladamos hasta la ciudad de Tagum, en Filipinas, para descubrir un caso que te dejará sin palabras. En todo el mundo, hay sucesos increíbles que involucran a animales, historias tan extrañas que cuesta creerlas, pero que, por más surrealistas que parezcan, son completamente reales. Y el caso de hoy no es la excepción. Es algo que desafía toda lógica y resulta difícil de asimilar, pero cada detalle es 100% verídico. Así que, ¿qué fue exactamente lo que pasó en este asombroso caso? Vamos a desglosarlo todo y descubrir juntos cada detalle. No se lo pierdan. Antes de meternos en la historia, no olvides darle a me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, vamos allá. Hoy te traigo la historia de Carmela, una mujer que parecía tener una vida tranquila, pero que terminó tomando decisiones que cambiaron todo. Carmela estudió veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de Los Baños, Laguna, Filipinas. Después de graduarse, volvió a su ciudad natal y abrió su propia clínica en Tagum City. Desde 1991, estaba casada con Immanuel, con quien formó una familia estable. Pero en 2009, la vida les puso una prueba difícil. Immanuel, que sufría de diabetes y gota, tuvo que jubilarse antes de tiempo porque su salud se deterioró rápidamente. A los 44 años, apenas podía caminar y dependía de medicamentos diarios. A pesar de todo, insistió en quedarse en casa en lugar de recibir tratamiento hospitalario. Carmela e Immanuel tenían un hijo de 23 años que estudiaba en la Academia de Economía. Enfocado en su futuro, rara vez volvía a casa para ahorrar gastos. Mientras tanto, en la clínica, Carmela contaba con 2 asistentes que la ayudaban a manejar el negocio cuando ella tenía que ausentarse, sobre todo para acompañar a Immanuel a sus tratamientos. Pero aunque Carmela seguía con su rutina, la realidad era que se sentía sola. La enfermedad de su esposo no solo les quitó la posibilidad de compartir momentos juntos, sino también la intimidad. Buscando distraerse, empezó a salir sola. Visitaba mercados nocturnos, parques, cines, cualquier lugar que la ayudara a escapar un poco de la monotonía. Probaba comidas nuevas, nadaba, hacía ejercicio. Todo, siempre, en solitario. En enero de 2016, asistió a una reunión de exalumnos y se reencontró con Felipe y Graciela, una pareja que era 8 años menor que ella. Rápidamente conectaron por el simple hecho de haber crecido en la misma ciudad, Nabunturan. La amistad entre los tres se fortaleció rápido. Charlaban constantemente, salían a cenar y hasta compartían una copa de vino. Incluso, en varias ocasiones, Felipe y Graciela visitaron a Carmela en su casa para ver cómo estaba Immanuel y le llevaban comida como muestra de cariño. Pero lo que comenzó como una amistad sincera tomó un giro inesperado. Carmela empezó a coquetear con Felipe, y él respondió. A pesar de tener más de 50 años, quedó atrapado por el encanto de Carmela. Y es que, a diferencia de otras mujeres de su edad, ella se mantenía increíblemente bien. Su disciplina con el ejercicio y su dedicación al cuidado de la piel, con productos como el retinol, la hacían ver mucho más joven. Su energía y carisma eran contagiosos. Poco a poco, la línea entre la amistad y algo más se desdibujó. El 11 de febrero de 2016, Graciela descubrió todo. Encontró los mensajes entre su esposo y Carmela y, furiosa, fue directamente a la clínica de Carmela para encararla delante de todos, incluido Immanuel. No se contuvo, la acusó de traicionera, desleal y sinvergüenza. Carmela no pudo decir nada, solo bajó la cabeza mientras Graciela la humillaba sin filtros. Los vecinos se reunieron a ver el escándalo. Graciela quería asegurarse de que todos supieran lo que había pasado. Después de esa discusión pública, su amistad se rompió para siempre. Felipe, sintiéndose acorralado, pidió perdón a su esposa y, por el bien de sus hijos, Graciela decidió darle otra oportunidad a su matrimonio. ¿Y Carmela? ¿Aprendió la lección? Bueno, sí y no. Sí,
porque después de ese desastre prometió no volver a involucrarse con hombres casados. No, porque el vacío seguía ahí. Seguía necesitando compañía, alguien que le diera lo que su esposo ya no podía. Así que decidió probar algo nuevo, aplicaciones de citas. Sin mentiras ni engaños, usó su foto real y su edad verdadera. Aunque recibió muchos rechazos, algunos sí se interesaron en ella. Entre ellos estaba Raúl, un chico de 20 años, estudiante universitario, tranquilo y tímido, pero con un lado salvaje que despertaba la curiosidad de Carmela. Se conocieron el 5 de abril de 2016 en una cafetería y, desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Lo que empezó con una conversación casual pronto se convirtió en algo más. Se escribían mensajes a diario, hablaban por teléfono durante horas y no podían dejar de pensar el uno en el otro. La atracción era fuerte, tanto así que, poco después, decidieron verse en un hotel. Raúl, por supuesto, no puso objeciones. Immanuel, el esposo de Carmela, no era ajeno a lo que estaba pasando. En una ocasión, mientras ella hablaba con Raúl por videollamada, él estaba justo ahí, sentado frente a ella. Cuando trató de protestar, Carmela lo fulminó con la mirada y le soltó sin rodeos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Puedes satisfacerme? ¿Puedes mantenerme? Si no, entonces no intentes controlarme. No había mucho más que decir. Immanuel guardó silencio. Con el tiempo, la relación entre Carmela y Raúl se hizo cada vez más intensa. Se veían regularmente en hoteles, disfrutaban de su compañía sin importarles nada más. Raúl estaba tan embelesado que comenzó a faltar a clases solo para estar cerca de ella. A veces la visitaba en la clínica, ayudándola con cualquier excusa, simplemente para estar ahí. Su obsesión por Carmela era evidente. Immanuel, por su parte, pasaba la mayor parte del tiempo en la residencia detrás de la clínica, casi como un fantasma en su propia casa. Los asistentes de Carmela se daban cuenta de todo, pero preferían mantenerse al margen. Ellos estaban ahí para trabajar, no para meterse en la vida personal de su jefa. Era una relación que desafiaba toda lógica. Carmela era incluso mayor que la madre de Raúl, mientras que él era más joven que su propio hijo. Pero el amor o el deseo no entiende de edades ni de normas sociales. Parecía que todo marchaba sin problemas, hasta que Raúl, en un descuido, dejó escapar su secreto. En un momento de emoción, le contó a su hermana sobre su increíble relación con una mujer mayor. Alarmada, ella no tardó en contárselo a sus padres, Esteban y Rosalinda. Ya sospechaban algo. Raúl faltaba a clase con demasiada frecuencia, y sus excusas cada vez tenían menos sentido. Pero esto lo explicaba todo. Decididos a descubrir la verdad, Esteban y Rosalinda intentaron seguirle la pista. Pero Raúl era cuidadoso. No había señales de la misteriosa mujer mayor de la que hablaba su hermana. Todo parecía normal, iba a la universidad, salía con amigos, jugaba al baloncesto, pasaba el rato en cafeterías. Si estaba ocultando algo, lo hacía bien. Pero por las noches, en casa, las cosas eran distintas. Desde detrás de la puerta cerrada con llave, sus padres podían escuchar las videollamadas. Risitas, susurros, conversaciones a media voz. Algo estaba pasando. Entonces llegó el 2 de junio de 2016. Ese día, Rosalinda y Esteban decidieron tomar cartas en el asunto. Fingieron que saldrían de la ciudad, pero en realidad siguieron a Raúl en secreto. Lo vieron entrar a la clínica de Carmela, que curiosamente estaba cerrada los fines de semana, salvo con cita previa. Algo no cuadraba. La intuición de Esteban le decía que algo no estaba bien. Así que, sin dudarlo, irrumpió en la clínica. Y ahí estaba la verdad, desnuda literalmente frente a sus ojos. Raúl y Carmela, enredados en el sofá, completamente sorprendidos. El silencio duró un segundo, hasta que Rosalinda explotó. Furiosa, se lanzó sobre Carmela, le dio una bofetada y le jaló del pelo con rabia. «Bruja, no vas a seguir corrompiendo a mi hijo». Raúl intentó separarlas, pero su madre estaba fuera de sí. Mientras tanto, Esteban sacó su teléfono y llamó a la policía. Los gritos atrajeron a los vecinos, que no tardaron en reunirse fuera de la clínica, murmurando y especulando sobre lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el líder del vecindario intervino y llevó a Carmela a la comisaría. Pero, al final, no hubo cargos.
Raúl insistió en que todo había sido consentido. A sus 20 años, era un adulto y podía tomar sus propias decisiones. Y aunque Carmela seguía casada, legalmente no había nada que prohibiera su relación. Furiosos y hartos de la situación, Rosalinda y Esteban tomaron una decisión drástica: enviar a Raúl fuera de la ciudad para que terminara sus estudios lejos de Carmela. No hubo discusión. O aceptaba, o dejaban de pagarle la universidad. Raúl se resistió al principio, pero al ver que sus padres hablaban en serio, no tuvo más opción que ceder. Mientras tanto, en casa, el ambiente estaba cargado. Y Manuel, que ya lo había perdido todo en su matrimonio, le contó a su hijo lo sucedido. Deshecho por la vergüenza y el dolor, Raúl le sugirió que se fuera unos días con su abuela a Valencia, solo para alejarse del desastre que Carmela había dejado tras de sí. ¿Y ella? Como si nada. Ya hacía tiempo que había dejado de esperar algo de Immanuel. Si su hijo estaba molesto, problema de él. Al final del día, era ella quien seguía enviándole dinero para sus estudios y gastos. Los vecinos, en cambio, no la dejaron en paz tan fácilmente. Los chismes volaban, y cada día surgía un nuevo rumor más escandaloso que el anterior. En septiembre de 2016, las cosas empeoraron aún más cuando sus dos asistentes decidieron renunciar. La clínica, que había sido su refugio y su sustento, se quedó en sus manos. Pero Carmela siguió adelante. A pesar de que la clientela había bajado, la clínica aún se mantenía en pie. No había muchas veterinarias en la zona, y aunque algunos la miraban con desprecio, otros seguían confiando en sus servicios. El escándalo no la iba a detener. Entonces llegó la noche del 1 de octubre de 2016. Recibió una llamada inesperada de un cliente habitual, Esteban, un funcionario de tierras de 60 años. Le habló de un mono negro llamado Ringo que le había regalado un socio y que planeaba enviar a un zoológico. Pero había un problema: el mono estaba enfermo y necesitaba que Carmela lo revisara. Algo no cuadraba. Si el destino de Ringo era un zoológico, ¿no deberían encargarse especialistas? ¿Y por qué traerlo a la clínica a esas horas, casi en secreto? Pero, aun con dudas, aceptó. Examinó al mono, le administró un sedante y decidió dejarlo en observación. Uno de los hombres de Esteban se quedó vigilándolo mientras dormía en una jaula acondicionada. La noche siguiente, cerca de las 10 de la noche, Carmela entró a ver cómo estaba Ringo. La clínica estaba en completo silencio. Afuera, el empleado de Esteban dormía en su coche, agotado por la larga noche anterior. A las 11 de la noche, Esteban llegó a la clínica. Al ver el coche de su empleado, decidió dejarlo descansar. Pero cuando miró a través de la puerta de cristal, su sangre se heló. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. Carmela estaba agachada junto a Ringo en una posición que desafiaba toda lógica. Esteban sintió un estallido de furia pura. Sin pensarlo dos veces, rompió la ventana y entró como una tormenta. Carmela se incorporó de golpe, tratando de arreglarse la falda, mientras el mono seguía en la jaula, respirando con dificultad. El rostro de Esteban se tornó rojo de ira. Agarró unas tijeras de la mesa y, ciego por la rabia, se lanzó sobre ella. Los gritos despertaron a los vecinos. Algunos salieron de sus casas, alertados por el escándalo. Esteban, aún temblando de furia, llamó a su empleado y le ordenó que sacara a Ringo de ahí de inmediato. Cuando llegó la policía, lo encontraron de pie, jadeando, con las manos aún temblorosas. Carmela fue trasladada al Hospital Municipal de Tagum City de urgencia. 4 días después, a pesar de los esfuerzos de los médicos, murió. A su lado, en sus últimos momentos, estaban su hijo y su exmarido. ¿Y Ringo? Su historia era igual de turbia. Esteban había conseguido al mono de forma ilegal, a través de un contacto en Ruanda. Ringo había sido parte de su colección privada de animales exóticos, escondida en un jardín especial dentro de su propiedad. Pero el viaje hasta Filipinas lo dejó débil y enfermo. Desesperado, Esteban recurrió a Carmela, una veterinaria en la que confiaba. Pero lo que encontró esa noche en la clínica era algo que jamás habría imaginado. ¿Por qué Carmela hizo lo que hizo? Tal vez la soledad la llevó a la locura. Su romance con Raúl había terminado, su hijo se había llevado a su esposo al pueblo, y la clínica era lo único que le quedaba. O quizás simplemente había perdido el control, buscando cualquier emoción que pudiera sacudir su rutina vacía.
Lo cierto es que Esteban, un hombre apasionado por los animales, actuó impulsado por la furia y la desesperación. Estaba convencido de que Carmela había hecho algo terrible a Ringo, y en su intento de protegerlo, desató una tragedia. Después del escándalo, la prensa no dejó en paz a Emmanuel y a su hijo. Los periodistas los acosaban con preguntas incómodas. ¿Había mostrado Carmela algún comportamiento extraño antes? ¿Tenía tendencias inquietantes con los animales o con los hombres jóvenes? Ambos se negaron a comentar. Ya habían perdido demasiado y solo querían desaparecer del ojo público. Mientras tanto, la gente sacaba sus propias conclusiones. Los rumores crecían sin control, y muchos llegaron a creer que la elección de Carmela de ser veterinaria ocultaba intenciones más oscuras. Sus antiguos clientes, indignados, exigían respuestas. Pero entonces aparecieron sus dos ex-asistentes para dar la cara por ella. Declararon que, en los 6 años que trabajaron con Carmela, jamás habían visto nada fuera de lugar, hasta la noche del incidente con Ringo. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la clínica se convirtieron en la pieza clave del juicio. En ellas, no había registros previos de maltrato o actitudes sospechosas hacia los animales. Pero lo que captaron aquella fatídica noche contaba una historia muy diferente. Carmela fue vista acariciando y besando a Ringo de una forma que nadie podía explicar. El mono, visiblemente alterado, reaccionaba de manera inusual. Y luego, sucedió lo impensable. Cuando Esteban llegó y vio la escena, explotó de furia. Lo demás es historia. El 13 de febrero de 2017, el tribunal dictó sentencia. Esteban fue declarado culpable de agresión en segundo grado con resultado de muerte y condenado a 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional a los 10. Aunque su intención era proteger a Ringo, la justicia no pudo justificar su ataque. Además, las investigaciones sacaron a la luz sus tratos ilegales. Se descubrió que había comprado a Ringo en el mercado negro y falsificado documentos para evitar los controles sanitarios de importación. Por ello, recibió una sentencia adicional de 5 meses y una fuerte multa. Los intermediarios que facilitaron la compra del mono también fueron procesados. ¿Y Ringo? El zoológico de Tagum lo acogió y recibió el cuidado que necesitaba. En medio de todo, la familia de Carmela, incluyendo a Emmanuel y su hijo, ofreció disculpas públicas. Se dirigieron a quienes se vieron afectados, sus colegas veterinarios, sus antiguos clientes, sus asistentes y todos los que quedaron marcados por el escándalo. Incluso Rosalinda y Esteban, los padres de Raúl, hablaron ante el tribunal para enfatizar la importancia de estar atentos a los comportamientos inusuales dentro de la familia. La comunidad quedó en shock. Pero el horror pronto se convirtió en furia. Un grupo de residentes, cegados por la rabia y la vergüenza de haber confiado en Carmela, prendió fuego a su clínica. Aunque el incendio no la destruyó por completo, el daño fue suficiente para dejarla en ruinas. Finalmente, Emmanuel y su hijo vendieron la casa y el terreno. Se mudaron a Valencia, dejando atrás un pasado imposible de borrar. El hijo de Carmela, ahora con la responsabilidad de sostener a su padre, abandonó la universidad para trabajar. No tenía otra opción. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?